Este es el Apple Watch Ultra versión 1. Lo he estado utilizando por casi 2 años y estoy impresionado de la durabilidad y rendimiento de este pequeño dispositivo. Si te interesa saber cómo ha funcionado y cuáles son las características principales y si vale la pena actualizarlo a la nueva versión o está por salir un Apple Watch Ultra 3, ¿vale la pena comprarlo? En este video te voy a aclarar todas esas dudas. Empezando con su diseño, y esto es lo que define prácticamente al Apple Watch Ultra, y es que tiene un diseño bastante innovador, una carcasa de titanio y un cristal de zafiro, lo cual lo hace prácticamente indestructible. Y es que sí, lo he probado, no conscientemente, sino que de repente lo estrellas contra algo o le choca algo de cristal, de metal, no le pasa absolutamente nada. Y de verdad que varias veces lo he pasado por lugares donde digo, ya se rayó, lo checo y no le ha pasado nada. De hecho, después de casi 2 años de uso, no tengo ningún rasguño en el cristal. Y esto es debido a que es de zafiro, que Apple dice que es muy improbable que se raye. En cuanto a la carcasa, aunque sí es resistente, sí tiene algunos rayones. Son muy pequeños que a simple vista no se perciben, pero si eres muy detallista y te pones a observarlo de cerca, vas a notar que sí tiene uno que otro rayoncito, que no es nada del otro mundo, la verdad es que no se perciben y lo puedo utilizar sin ningún problema. En cuanto a la correa del Apple Watch que estoy utilizando actualmente, no es la original. Estuve utilizando por casi año y medio una correa original de Trail, que la verdad es muy eficiente, es muy práctica para ponértela, para quitarla. Me pasaba mucho que luego en aeropuertos, después del filtro de seguridad, es un rollo ponerte el reloj. Bueno, las correas Trail la verdad es que son muy sencillas. Esta nueva correa que acabo de adquirir es de Nomad, llevo usándola un par de meses y la verdad es que también me ha gustado muchísimo. Es un poco más complicado de ponérsela, pero nada del otro mundo, pero es muy cómoda y se ve bastante bien. Y la verdad es que están a muy buen precio, no es una promoción pagada, pero la recomiendo bastante. En cuanto a la pantalla de este Apple Watch, tiene una pantalla OLED. En la versión 1 tiene hasta 2000 nits, la versión 2 sube hasta 3000 nits. Pero vamos a hablar de la versión que yo tengo, que es la 1. Cuando estás en exteriores con el sol a todo lo que da, no he notado una diferencia con el Apple Watch versión 2. Algunos amigos lo tienen y la verdad es que se ve completamente lo mismo. No he tenido ningún problema para apreciar los colores o los números del reloj cuando está el sol súper intenso. Entonces creo que 2000 nits son suficiente para un Apple Watch. 3000 nits creo que es algo también que sirve bastante, aunque con 2000 no vas a tener ningún inconveniente. Lo que sí utilizo muchísimo es el modo nocturno del Apple Watch y es una maravilla. El modo nocturno es prácticamente el dispositivo con los mismos datos que tienes en la pantalla, pero de modo rojo. Este modo rojo es debido a que la pupila no se dilata cuando estás observando este color. De otra manera, por ejemplo, si fueran números blancos o la pantalla se pone blanca, tu pupila se va a dilatar y esto va a hacer que te tengas que volver a adaptar durante la noche para poder observar si estás en algún exterior o si estás en algún lugar específico. Vas a notar este famoso deslumbramiento. Esa es una característica que solo los Apple Watch Ultra cuentan y que los Apple Watch que no son Ultra no la tienen. Y la verdad es que vale mucho la pena, principalmente si tienes un trabajo durante las noches o involucra que esté oscuro el ambiente. En cuanto a batería, el Apple Watch Ultra le dura prácticamente 3 días de batería en uso normal. Y estoy hablando de 3 días si lo utilizas constantemente desde la mañana hasta la noche. No lo utilizas durante la noche y al otro día de igual manera, de la mañana hasta la noche. Así durante 3 días. Pero voy a ser realista y como yo lo uso. Este Apple Watch lo utilizo en la mañana, lo dejo de utilizar en la noche. Tengo tal vez un 70% de batería, lo vuelvo a cargar y en la mañana lo vuelvo a usar con 100% de batería. Entonces, ¿vale la pena que tenga una batería tan grande? Sí. Porque en algunas ocasiones cuando salgo de viaje o salgo a algún lugar donde no llevo mi cargador o no lo puedo cargar durante la noche, tengo otros 2 días más para uso de este reloj. Y pasando al uso día a día de este Apple Watch Ultra en la versión número 1. Si pusiera una lista de las cosas que más utilizo de este reloj,
Lo primero que pondría es el contestar llamadas. Constantemente recibo una llamada, mi iPhone está en el bolsillo y para no sacarlo contesto desde el reloj. Y bueno, si es alguna llamada importante o necesito alargar esa llamada, ya puedo sacar mi teléfono y contesto normalmente. Pero a primera instancia es muy útil y muy práctico contestarlo desde el reloj. También lo utilizo mucho para checar las temperaturas exteriores en el momento actual. Por ejemplo, ahorita si quisiera saber cuál es la temperatura donde estoy, simplemente en mi carátula lo tengo de un lado especificado, 26 grados centígrados, y así puedo darme una idea si va a llover, si hace frío, si hace calor, qué necesito ponerme, si llevar una chamarra, un paraguas. Y bueno, es bastante útil esta función. Y otra cosa que también utilizo muchísimo es el pausar o reproducir música. Y aunque no la escucho desde el Apple Watch, sí por ejemplo en el coche o a lo mejor en una bocina externa, cuando necesito reproducirla le doy play desde el reloj o cuando necesito pausar lo hago también desde el reloj. Como uso secundario, aunque sí lo utilizo bastante, es para actividades de ejercicio, actividades físicas. Por ejemplo, cuando voy a hacer alguna actividad, vamos a poner el ejemplo de correr, el reloj automáticamente detecta que estoy corriendo y me pregunta si estoy en una actividad. Simplemente le das que sí y te empieza a registrar desde que empezaste. Esto es bastante útil. No funciona para todos los deportes, pero cuando se me olvida ponerlo, por ejemplo cuando estoy corriendo, el reloj me recuerda. Hay algunas ocasiones que sí se me olvida, cuando estoy haciendo un deporte no lo pongo, termino y solo dice que me moví bastante pero no lo detecta como ejercicio. Y otra cosa secundaria y más que nada es para tranquilidad, es de repente cuando siento que estoy agitado o siento que algo está mal con mi cuerpo, me siento raro. Trato de checar mis signos vitales, como por ejemplo la frecuencia cardíaca, un electrocardiograma o también checo mi oxigenación. Y aunque esto no es 100% confiable, lo que sí es que te da una idea. Por ejemplo, si mi frecuencia cardíaca está muy baja o muy alta, entonces lo que hago es me checo con un aparato profesional para revisar que realmente esté fuera de los límites y bueno, tratar eso al respecto. Cosas que no me gustan del Apple Watch. Las notificaciones. Las tengo desactivadas desde hace mucho tiempo, más de 2 años, cuando tenía otros dispositivos de Apple Watch. Y esto lo hice debido a que me distraían muchísimo y parecía que estaba apurado en todos lados checando mi reloj para poderme ir. Y la verdad es que me quitaba mucho tiempo, lo desactivé y fue la gran maravilla. Y ahora solo lo utilizo para las cosas que he mencionado anteriormente. Áreas de mejora del Apple Watch en sus dos versiones, la primera y la segunda. El diseño. Aunque sí es un diseño que no está nada mal, a mí me gustaría que el Apple Watch fuera redondo, porque esto es de la mayoría de relojes, e incluso relojes inteligentes, como por ejemplo los de Samsung. Tienen una muy buena calidad y aparte se ven mucho más estéticos, más elegantes, lo puedes llevar casualmente a todos los lugares. Cuando el Apple Watch Ultra ya se ve muy tecnológico y por ejemplo para cosas formales el Apple Watch Ultra no es lo mejor que puedes llevar. Y también un área de crecimiento y de mejora de este dispositivo es el botón de acción. Yo lo tengo configurado para abrir un nuevo ejercicio. Como les comentaba antes, el reloj muchas veces no detecta automáticamente que estás iniciando un nuevo ejercicio, entonces lo hago manualmente. Pero esto lo hago porque no tiene otra funcionalidad. El botón de acción prácticamente es para lo único que lo utilizaría. ¿Qué sí podría utilizar si Apple dejara configurar este botón de acción del dispositivo Apple Watch para lo que tú quieras? Por ejemplo, para iniciar una llamada a una persona específica, algo así como algún atajo de los iPhone. Creo que esto tendría una mucho mejor función. ¿Vale la pena actualizar al Apple Watch Ultra? Esto va a depender de qué reloj tienes actualmente. Si tienes un Apple Watch que no es Ultra, esto va a depender mucho si requieres un dispositivo que sea durable, un dispositivo que no se dañe, que lo puedas tirar y no le pase nada. Bueno, creo que sí va a valer la pena que lo actualices. Pero si el que tienes actualmente no se te raya, no lo dañas, creo que no es necesario que lo actualices. Ahora, si tienes el Apple Watch Ultra y estás pensando en actualizarlo al 2 o al 3 que está por salir, al menos ahora que todavía no sale el 3, es decir, pasar del 1 al 2, no vale la pena. Las funciones son mínimas, lo que cambia es mínimo y yo creo que te recomiendo quedarte aún con el Apple Watch de serie 1.
Y como último, ¿para quién recomiendo este Apple Watch? Específicamente las versiones Ultra. Para aquellas personas que sus trabajos lo demanden, es decir, que sea algún trabajo rudo, algún trabajo donde es muy probable que lo dañes, vale mucho la pena. O también si estás mucho de viaje, creo que es un muy buen dispositivo por su batería y por sus funciones. Pero bueno, me interesa saber qué es lo que tú piensas de este dispositivo. ¿Lo tienes? ¿Vale la pena actualizar? Déjalo aquí abajo en los comentarios. No olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. Chao.